Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, es una gran bendición para nosotros en esta casa Vida Abundante poder hoy traer este tema, un tema tan controversial como lo es la pornografía. Estamos en una serie la cual se llama Red Flags y nosotros quisimos abordar distintas problemáticas que enfrentan a nivel de pareja o inclusive las personas a nivel de relaciones interpersonales y vimos lo que era la mentira, los celos y hoy tenemos el tema de estas imágenes que realmente lo que hacen es quebrar o romper el corazón, no solamente el corazón de la persona que lo consume, sino de las personas que están a su alrededor. Así que antes de iniciar este foro, yo quisiera traerles lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan, de 2 del 15 al 16, y nos dice así, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Desgraciadamente vivimos hoy en un mundo donde vivimos en un mundo que ya ahora sí me escuchan mejor. Sí, me oía como ahora, como metían en el fondo del abismo. Vivimos en un mundo donde particularmente la pornografía es algo socialmente aceptable. Para los jóvenes, para los adultos, vivimos en un mundo totalmente sexualizado. La adicción a la pornografía ha cobrado cada vez más una importancia muy relevante en nuestra sociedad. Hoy está disponible y accesible simplemente con un clic. Antes, obviamente había consumo de pornografía, pero no a los niveles a los cuales hoy estamos llegando, tanto en jóvenes como en adultos. Inclusive es increíble ver una de las estadísticas que una de las industrias más grandes de pornografía, que tiene una página a la cual las personas accesan, dice que más de 5.810 millones de visitas mensuales tienen ellos, por lo cual es impresionante que dice que por minuto son 134.491 visitas que tienen en un promedio de 18 minutos que la persona dura consumiendo esto. Y estoy hablándole de solamente uno de los sitios que hay en Internet, porque esto es un mar, esto es inmenso, es increíble. Nosotros como iglesia nos vemos en la obligación de querer abordar este tema. Somos una iglesia joven donde hay muchísima juventud, hay muchísimos jóvenes adultos, pero también nosotros los adultos somos responsables como padres y también nosotros como personas, porque este tipo de adicción es una adicción que no se ve. Las otras adicciones son más visibles, por ejemplo, el alcohol. La persona, por supuesto, se ve alcoholizada, pero en el caso de la pornografía, pudiera ser que inclusive aquí haya personas sentadas que son adictas a la pornografía y no lo sabemos. Antes de iniciar este foro, quisiera pedirles por favor que oráramos y pusiéramos en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de hoy poder estar acá. Como iglesia, Señor, pusiste este tema, Señor, muy relevante, Señor, en el corazón de nuestro pastor David. Y hoy estamos acá, Señor, enfrentándolo, Señor, y hablando con verdad, esa verdad que nos trae libertad, Señor. Padre, te pedimos por el corazón de cada una de las personas que está hoy acá en nuestra iglesia y de cada una de las personas que va a escuchar este mensaje, Padre, para que tú, Señor, puedas penetrar, Señor, en su corazón y en su mente, Señor, como una espada afilada, Señor, y tú puedas venir y cortar, Señor, todo aquello, Señor, que Satanás ha querido venir construyendo en la mente y en el corazón de las personas
alrededor de este tema, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, lo que vamos a hablar a cada uno de los panelistas, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros y nos ayudes a hablar con verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, acá tengo a 3 compañeros expertos en este tema, cada uno en su área, en su campo, y quisiera nada más explicarles un poquito cuál va a ser la dinámica de este foro. Vamos a estar abordando una serie de preguntas. Cada uno de ellos va a responder de acuerdo a su perspectiva o de acuerdo a lo que cada uno de ellos, digamos que está especializado. Y también quisiéramos pedirles que si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna duda, si usted quisiera al final de este foro hacer una consulta, tenemos un número de teléfono que vamos a poner aquí en nuestras pantallas, que es el 6467-9142. Usted puede mandar su pregunta, nosotros la vamos a ver, tal vez no vamos a evacuar todas, pero también nosotros queremos hacer un compromiso y vamos a dejarnos estas preguntas, y si tenemos que luego abordarlo de manera personal, así lo vamos a hacer. Entonces, bueno, quisiera primero que nada, pues, indicarles que tenemos a Fabi, que nos va a hablar sobre una perspectiva más psicológica, ya que Fabián es psicólogo de profesión. A Daniel, que nos va a hablar de la parte restaurativa, ya que Daniel es egresado del programa Deseo Puro y también facilitador. Y también, obviamente, al pastor David, que nos va a hablar de la parte espiritual y de la parte pastoral, de cómo afecta una adicción a la pornografía. Entonces, pues para iniciar, quisiera hacer una pregunta a Fabi y decir, bueno, preguntarle a Fabi que ¿cómo podríamos entonces nosotros, Fabi, definir qué es la pornografía o qué es el consumo de la pornografía y hasta dónde es el alcance? ¿Es simplemente, podríamos decir que una persona ya está en una adicción sexual si solamente ve unas imágenes por ahí que salen en alguna red social? ¿O estamos hablando de una adicción sexual de que es una persona que frecuentemente ve estas imágenes de manera periódica? Ahora sí. Buenas noches. Tal vez podemos arrancar definiendo qué es pornografía. Es cualquier material, ya sea cinematográfico, artístico, literario, ya sea algo solo audible o sea algo inclusive escrito, cualquier cosa de estas que exhiba de manera explícita relaciones sexuales o también los genitales de hombres y mujeres. Todo eso con el fin de excitar sexualmente a la persona que lo está consumiendo. Entonces la pornografía no solamente son películas o videos, sino que ha aparecido de muchísimas formas hoy día, audios, libros, imágenes, novelas eróticas. Hay un montón de cosas que ahora entran dentro de la gama de pornografía. Y todo esto con el fin de quien va ahí reciba o obtenga una excitación y un placer sexual. Ahora, el problema de esto es que es de fácil acceso, como hablábamos ahora, es un consumo silencioso, como decía Caro, la persona puede consumir y a la media hora estar haciendo cualquier otra actividad y probablemente nadie se percata, nadie se da cuenta y es altamente adictivo. Si bien es cierto, no lo mismo un consumo habitual a una adicción, el problema es que de un consumo habitual a una adicción hay un camino que se puede hacer muy corto, donde la persona puede pasar de solo consumir en algunos momentos a tener una adicción. Y por otro lado, todo esto se nutre de una cultura hipersexualizada en la que estamos actualmente. Ahora no es necesario de repente ir y buscar contenidos sexuales específicos. Basta con entrar a redes sociales, basta con ver programas de televisión, hasta partidos de fútbol o los toros, y inmediatamente te enfocan situaciones para provocar algo. Entonces, este es este mundo, así de forma resumida, que tanto daño
nos ha hecho y tanto daño va a seguir haciendo a la sociedad. Fabi, ¿alguna estadística o niveles de estadística sobre este tipo de consumo en la población? Sí, hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos, eso sí, pero muy interesante porque se hizo con población creyente, con población cristiana o evangélica, como queramos denominarlo. Esto fue hace algunos años atrás, es bastante reciente, y dice, según los resultados, que los adultos están consumiendo, de toda la gente, ¿verdad?, que se entrevistó, dice que un 61% de hombres están consumiendo, de todas las personas que se entrevistaron, es decir, 6 de cada 10 que fueron sinceros en el momento de llenar la encuesta dijeron consumimos. Hombres, y en el caso de mujeres, de cada 10, 4.4, un 44% de mujeres. Ambos porcentajes en comparación a un estudio previo del 2015 aumentó. También algo que sucede es que de todas estas personas que dijeron que consumen, el 84% dijo, nadie sabe que yo tengo esta problemática. Ni mi iglesia, ni mi pareja, nadie sabe. 84% lo hacen, 100% como una práctica oculta. Probablemente nadie ni se lo sospecha. Y bueno, los números siguen, y entre estos números dice que lamentablemente la población que está siendo más atacada ahorita o la población que más consume son personas entre 18 y 24 años. Porque al mismo tiempo son las personas que de repente están más expuestos a contenidos sexualizados que de repente van preparando al cerebro y lo van llevando hasta el consumo o la búsqueda de pornografía. Cuanto más tiempo pasamos metidos en la red, más bombardeo vamos a tener relacionado a la parte sexual. Y eso está comprobado en estos estudios. Las personas que de repente más han consumido o consumen son al mismo tiempo las personas que están más a expensas de un montón de información sexual que aparece en redes. Y bueno, y hay otro montón de datos súper interesantes, pero ahora Dani nos va a tirar otro ahí buenísimo. Quiero agregar también que los pastores no se excluyen. Hay una estadística que en el 2015 un 14% de pastores consumía pornografía diariamente y en el 2024 subió un 4%. El 18% de pastores consumen pornografía diariamente. Entonces vemos que la pornografía no es un problema de allá afuera, no, la pornografía ya está dentro de la iglesia. Inclusive está con los pastores, ¿verdad? Bien, sí, eso es un poco como de algunos datos. Hay otro montón, pero creo que por ahora podríamos hablar de esto. Hay un dato quizá muy desgarrador que leí por ahí. Primero que todo, otra vez, buenas noches. Solo antes que nada, si ustedes nos ven a nosotros tres aquí, no es que somos los tres santos ni los tres apóstoles del 2025. Venimos aquí, a hablar de nuestras cicatrices. Venimos aquí a hablar de algo donde los tres lo hemos padecido y quiero que vean que la iglesia es un lugar donde venimos enfermos a encontrar sanidad en el Señor. No somos perfectos, necesitamos del Señor todos, incluso pastores. Uno de los datos que yo leía que más desgarraba mi corazón es saber que eh, ataca en gran número desde la edad de los 8 años. Cuando usted vuelve a ver un niño de 8 años y conozco brutalmente ciertos videos, uno dice, ¿cómo es posible que algo tan explícito pueda llegar a niños de tan pequeños, ¿verdad? Son niños, es un niño de 8 años. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué torta? ¿Por qué viene hoy? ¿Por qué no van a predicar? Otra vez, estamos llamados a levantar la voz para esto. Pero era un dato que quería dar por ahí porque cuando yo leía que el gran número comienza desde los 8 años y el internet y esto provoca ciertos accidentes para que entren imágenes que van a causar perturbación interna y ciertas cosas en el organismo, realmente es algo que por eso estamos acá. Entonces, queremos ser valientes
Y estamos aquí no porque nosotros seamos muy fuertes, es porque hay un poder tan fuerte que nos ayudó a salir de aquí. Y es el poder del Señor. Así es. Y algo que pensaba, bueno, nosotros que tenemos chicos pequeños, cada día más son más bombardeados. O sea, esto va en avance y va impactando la vida de nuestros hijos muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Hoy en día los chicos tienen acceso a dispositivos electrónicos desde muy pequeños y nosotros pensamos que es simplemente una entretención o algo que no va a pasar nada, pero vemos cómo este tipo de gente, ¿verdad? Se vale de todo y los niños desde pequeños están siendo atrapados, porque más adelante vemos cómo es que atrapa esta adicción. Entonces sí es algo que nos compete a todos. Paz, quisiera preguntarle desde una perspectiva ya a nivel espiritual, ¿cómo podríamos o cómo podría afectar la vida espiritual de una persona en medio de todas estas imágenes que definitivamente rompen el corazón, rompen el diseño de Dios, va en contra de lo que es el amor y todo lo que conocemos hermoso que habla Dios para nosotros? Bueno, primero, va a lesionar, va a lesionar lo que yo tengo con Dios. Me va a alejar, si es que ya estoy cerca del Señor y esto entra en mi vida y ya le conocía, me va a alejar de Él. Y si no le conozco, va a hacer que me mantenga lejos del Señor. Y esto lo digo porque el deseo de Dios, dice la palabra de Dios, es que ustedes encuentren, usted dice que Dios, el deseo que tiene es que nosotros seamos santificados. Eso es que poco a poco hay una pureza en nosotros. Y eso se entiende que es un proceso hasta que Él regrese en donde se va a completar. Pero definitivamente una persona que está envuelta en esto y que está dando pasos cada vez más hacia este mundo de la pornografía, definitivamente hace circuito que alguien levante las manos y el Señor y todo y tenga este problema tan fuerte, si es que ya está a ese nivel. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, palabras de Cristo es, velad y orad para resistir la tentación. Si yo tengo una vida con el Señor, no estoy ajeno a ser tentado o poder vivir no solo a la adicción a la pornografía, podría ser mentira, podría ser envidia, podría ser cualquiera de estas. Pero en primer lugar me va a afectar mi relación con Dios, porque Dios quiere que yo persiga todo lo puro, todo lo justo, todo lo digno de admiración. Eso dice Filipenses. En Él está el deseo de que yo sea restaurado. Y estas imágenes lo que hacen es desatar un deseo que en primera instancia es natural del Señor. O sea, por ejemplo, cada uno de nosotros como seres humanos, Dios nos da un deseo natural de poder disfrutar del sexo en el marco que Él lo establece. Él es el creador y dice, vas a disfrutar esto en plenitud como yo quiero que lo disfrutes en el marco del matrimonio. Fuera de eso, todo es una distorsión que yo creería que va a ayudarme, pero lo que va a hacer es, va a llevarme a un camino de destrucción. Es destrucción lo que pasa. Y la destrucción es porque si yo me alejo del Señor, si mi mirada en lugar de estar enfocada en Dios, está enfocada en esto, entonces cada vez voy a estar más lejos de Dios. Cuando una persona está lejos del Señor, lo que ocasiona es una muerte, no solo una muerte física, sino una muerte espiritual. Y lo otro es, en relación con las personas, no solo lesiona mi relación con Dios, sino que lesiona lo que pase porque con las demás personas, porque una de las cosas que sucede es que la mujer para el hombre, porque también vamos a hablar de lo que ocasiona para la mujer, pero en un hombre, la mujer se vuelve sencillamente un objeto. Es algo donde se pierde y voy en contra de lo que Dios desea, porque una mujer es portadora de la imagen y semejanza del Señor. Y cosificar algo tan puro, algo que es la corona de la creación, que es para el Señor, el ser humano, llevarla a verla como un objeto de placer, algo que yo quiero someter, sencillamente eso
me lleva a rayar en todo lo que está en contra del Señor. Y tal vez como para aterrizar a algo, Jesús dijo algo que son palabras muy fuertes en Mateo 5 cuando dijo, todo el que mira a una mujer y la codicie, ya tiene un problema, no solo es la acción, cuando dice que ya adulteró, no solo es la acción, sino es un asunto de pensamiento en el corazón donde ya rayé en pecado. Entonces, definitivamente, ¿qué ocasiona en nuestra relación con Dios y nuestra espiritualidad? Va a ocasionar que yo me aleje de Dios y va a traer grandes repercusiones a nivel también horizontal con las relaciones que tenga. Va a lesionar una relación de matrimonio, va a lesionar amistades que pueda tener, y una mujer sabe cuando un hombre la está viendo con otros ojos. Una mujer sabe cuando un hombre, su mirada es otra cosa. Entonces, créame que va a afectar amistades que una persona pudiera tener, e igual al revés. Solo porque me acordé de una estadística, sí, los hombres son los que más consumen, pero a como va una creciente de la mujer, se estima que las mujeres de aquí a de 5 a 10 años alcanzarían a los hombres en el consumo de pornografía. Estaba viviendo, perdón, viendo estas estadísticas que acaba de mencionar el Paz, ¿verdad? Que no solamente la pornografía afecta al hombre, sino que a la mujer igualmente. ¿Qué efectos trae en el cerebro? Porque sabemos que estas imágenes no son simples imágenes, sino que a nivel químico y cerebral, ¿verdad? Hay una distorsión totalmente y hay una afectación. ¿Podrías explicarnos un poco? Sí, voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Por ahí tenemos una imagen que nos va a ayudar. Tal vez ahí sí, esa misma, esa misma. Resulta que la pornografía entra como un consumo similar a cualquier otra droga o sustancia que le entre al organismo. ¿Por qué? Porque cuando la persona está expuesta a los estímulos sexuales, el cerebro libera grandes cantidades de dopamina, que es un neurotransmisor encargado de lo que tiene que ver con el placer, la satisfacción y ese sentido como de recompensa o de premio. Pasa que el cerebro llega a depender de este consumo para liberar esa dopamina que luego va a traer satisfacción o va a traer placer o va a traer alivio, provocando también que el mismo cerebro dice, un momento, estamos produciendo demasiada dopamina, entonces vamos a dejar de producir lo que normalmente producíamos en cualquier otro día. ¿Por qué? Porque resulta que esta persona tal día produce demasiado, entonces los demás días vamos a producir poquitito. Entonces pasa que eso también desencadena a la persona de repente cuadros de tristeza, de ansiedad, depresión, porque el cerebro está produciendo menos dopamina, es decir, menos satisfacción o placer con la vida de lo normal, provocando entonces que al mismo tiempo el cerebro diga, ocupamos eso que nos da esa dopamina que libera esa satisfacción. Y es donde entra este ciclo que vemos por ahí. La persona experimenta ansiedad, un deseo, que en el ámbito de la sexualidad es lo que conocemos como excitación, la calentura, pues, para que nos entendamos, esa calentura, el cerebro produce esa calentura que es la necesidad de ver, consumir o hacer algo para que esa calentura o esa excitación tenga una liberación de dopamina y por lo tanto satisfacción. Y ahí es donde la persona cae en el consumo mediante ese montón de estímulos sexuales que ve, libera dopamina, ya recibió el premio que andaba buscando, ese premio de satisfacción, de placer, pero luego puede caer en un proceso de dolor, de malestar por la culpa y por la incomodidad de lo que pasó y empieza ese ciclo de nuevo. Es como si el cerebro estuviera secuestrado, porque empieza a trabajar en un piloto automático donde empieza a decir, la única forma de producir dopamina y sentirnos bien es consumiendo pornografía o es mediante esa sustancia, en el caso de las otras drogas, que libera dopamina. Y llega a ese estado donde solo ese consumo está liberando esa dopamina para
aliviar. Entonces pasa que luego la persona, cada vez que se siente mal, triste, hay un malestar cotidiano, incomodidad cotidiana con la vida, cualquier cosa de la vida que le incomode, su cerebro va a decir, hey, consuma aquello que libera dopamina y te hace sentir tranquilo. Y ahí es donde va todo ese ciclo de recompensa. Y a eso se le suman dos cosas que son súper graves. Ven que por ahí marcamos la palabra excitación y la palabra estímulos. Resulta que conforme la persona más consume, al mismo tiempo se va haciendo cada vez más tolerante al estímulo sexual. Entonces, para adquirir satisfacción sexual necesita más y más y más y más y cada vez más diferente, más profundo, como dicen, más heavy, más hardcore, o sea, más fuerte ese contenido sexual. Y por eso estas páginas tienen todo un menú de un montón de tipos de contenido que la persona puede acceder porque va a ir avanzando ese consumo y por eso la persona puede empezar a pasar horas de horas viendo videos y ya ninguno le está ocasionando nada hasta que encuentra uno que dan el clavo para poder liberar y ser y satisfacerse. Entonces, por eso se hace aún más y más frecuente esa dependencia y ese consumo. Y lo otro duro que pasa, ahí por eso está subrayada la palabra excitación, es que resulta que ahora el cerebro se excita más fácil. Dicho de otra forma, más fácil la persona va a andar en calentura, pero más difícil le va a ser saciarse esa calentura. Entonces ahí es donde también provoca problemas a nivel de matrimonio cuando la persona tiene pareja. ¿Por qué? Porque ahora necesita ese tipo de imágenes para poder sentirse satisfecho, pero sigue teniendo ese apetito sexual cada vez más y más grande porque el mismo cerebro le está pidiendo y pidiendo y pidiendo dopamina. Y resulta que como estamos en un mundo tan hipersexualizado, cada vez que hay pequeños contenidos sexuales, el cerebro le libera un poquitito de dopamina, pero es tan poquita que lo manda a consumir más. Por eso este tema es tan fuerte porque es como que le estén dando pinceladitas a la persona y necesita más y su cerebro le va a ir pidiendo más y más y más. Entonces, tal vez es complejo entenderlo a profundidad, pero más o menos así es como ataca cerebralmente. Y aparte de eso, está comprobado que hay daños no solamente químicos, ¿verdad? En esto que hablábamos de la dopamina, sino también daños a nivel físicos en el cerebro. Empieza a dañar la parte prefrontal del cerebro, que es la encargada de suprimir impulsos. Es la parte encargada de nuestro autocontrol y dominio propio. Esa parte se empieza a dañar. Y dicen los especialistas que esa parte se termina de desarrollar hasta los 25 años. Entonces, si una persona desde los 12, 13 años empezó a consumir, quiere decir que cuando su cerebro termine de desarrollarse, no se va a terminar de desarrollar bien porque ya está dañada esa parte del cerebro o ya se está provocando un daño a esa parte cerebral. Entonces, esto es muy, muy serio, muy, muy serio. Y cuando uno está ahí, en esta vivencia, se da cuenta cómo empieza a trabajar en ese piloto automático. Sin darse cuenta, está buscando satisfacción o alivio al dolor en el consumo de esto que hace tantísimo daño. Entonces, una forma en la que tal vez podemos entenderlo. Ok, Dani, en medio de todo eso que habla Fabi, ¿verdad? Y de todo lo que pasa a nivel cerebral, ¿verdad? Y realmente es muy grave lo que estamos escuchando es realmente grave. Pero antes de llegar a esto, ¿verdad? Ya este límite, ¿cuáles señales o cuáles advertencias, ¿verdad? ¿Cuáles son esas luces de emergencia que hoy podría alguna persona podría estar pasando por alto que puede decirle deténgase, estoy caminando un terreno realmente escabroso y hoy podría ser el momento para parar y para poderse detener, para no llegar a estas consecuencias tan lamentables que puede llegar una persona ya sumida en una adicción? Bien, antes de entrar a contestar la pregunta, creo que es importante indicar
que la pornografía tiene la misma adicción o cuidado, no más que consumir cocaína o heroína. Entonces, estamos viendo, digamos, las drogas afectan órganos, pero afectan físicamente a la persona, ¿verdad? Si yo consumo marihuana, los ojos se me ven rojos, ¿verdad? Si consumo cocaína, pues me dañaré la nariz, etcétera, etcétera. Si consumo cigarro, me daño los pulmones. Si consumo licor, me daño el hígado, ¿verdad? El problema de la pornografía es que no me daña el cuerpo, físicamente hablando, no me lo daña. Yo pude haber consumido en el baño de la iglesia y ustedes no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que la pornografía daña la mente, daña nuestro cerebro. Como dijo Fabi, todo eso que Fabi dijo es el hipocampo. El hipocampo es un órgano interno de nuestro cerebro que es el que se encarga de consolidar el aprendizaje. Entonces, el estar consumiendo pornografía, le estamos diciendo a nuestro CPU, a nuestra computadora, que tenemos que consumir porque al ella liberar dopamina, me está diciendo, ok, estoy con estrés, necesito algo. Entonces, consumo pornografía y me relaja. Es donde uno dice, es que me relaja, ¿verdad? Pero como decía Fabi, eso va en aumento, va en aumento, va en aumento. Y cuando nos damos cuenta, consumimos de las 24 horas, consumimos 20 horas pornografía y ya no nos satisface. Ese es otro punto. Entonces, a la pregunta de Caro, vamos a ver, no es que todas las personas que son de digamos, de lo que voy a decir, es que consumen pornografía, pero la mayoría que he visto en el curso, e inclusive me pongo de ejemplo, yo era así. Digamos, la primera observación que uno hace es que la persona es aislada, la persona no le gusta compartir. Está en la familia, ella dice, come, así comparte 5 minutos y se va para el cuarto. ¿Por qué? Porque la pornografía nos aísla. Nosotros al consumir tenemos que aislarnos, obviamente, ¿verdad? Y como es tan fácil acceso, entonces nos aislamos ¿en dónde? En el baño, en el cuarto, en la sala, en el patio, ¿verdad? Y tenemos lo fundamental, que es el aparato electrónico, ¿verdad? En mi tiempo, consumir pornografía era un poquito más difícil, ¿verdad? Porque era con revistas o VHS, ¿verdad? Si yo no lo tenía en mi casa o en la casa de un vecino y no consumía y se me pasaba. Pero ahora tenemos el acceso a un clic y sumándole que la pornografía es gratis. O sea, es gratis la pornografía. Los adolescentes y nosotros tenemos acceso a X cantidad de nivel pornográfico y es gratuito, ¿verdad? Otro, digamos, otro punto que uno dice, puede ser, ¿verdad? Es que uno procrastina. O sea, en tico tiramos el balde, ¿verdad? Pateamos el balde. ¿Qué es eso? Sabemos que tenemos que hacer algo, pero lo voy postergando, lo voy postergando, lo voy postergando. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos metido a nuestro cerebro, ¿verdad? Que necesito estar en un nivel de estrés para consumir pornografía, para yo estar relajado y poder hacer las cosas bien. Si yo con estrés, yo no funciono. Y es cierto, Carlos está de testigo. Yo no funciono con estrés, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que mi cerebro, yo le metí información de que tenía que consumir pornografía para que el estrés se me liberara. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Que uno procrastina. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y es donde usted ya, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, tengo examen, me pongo a estudiar, pero primero consumo o después consumo para yo ya estar tranquilo y estar satisfecho, ¿verdad? De que hice las cosas bien. Si yo hago las cosas antes de consumir, yo siento, mi cerebro me tira una señal y me dice, no, usted está mal porque le faltó un paso. ¿Cuál fue ese paso? El consumir, ¿verdad? Ahora, hay digamos, muchas señales aparte de estas, ¿verdad?
que están, digamos, se ve que las personas han vivido o han sufrido un daño en la infancia, ¿verdad? Y no necesariamente un daño sexual, es un daño psicológico también puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no van a las drogas, ¿verdad? Pero se aliaron con la pornografía, ¿para qué? Para resolver, entre comillas, ese daño que sufrieron o ese daño que están sufriendo, ¿verdad? Gracias, Dani. Fabi, ¿podrías decirnos por qué es tan difícil, ya metidos y sumidos en este mundo, es tan difícil de dejar de consumir pornografía? Porque muchísimas personas tal vez podrían pensar que o lo han estado intentando por muchos años, pero vuelven a caer, vuelven a caer. ¿Por qué es tan difícil romper con esto? Bueno, una razón es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que ya el cerebro automatizó el consumo, que dicho sea paso, es importantísimo decirlo, no hay que pensar en, uy, mira, es que el cerebro va a funcionar así solo cuando la persona ya tiene una adicción crónica y es una cuestión de cada media hora, 2 horas. No, desde la primera vez que consumimos pornografía, ya el cerebro empieza a activar este mecanismo y no necesita muchos consumos para darse cuenta que esto libera dopamina. Nuestro cerebro está planificado para aprender a automatizar todo. Por ejemplo, si ahorita, no sé, si ahorita de repente suena una alarma fuertísimo, ¿qué vamos a hacer todos? Nos vamos a asustar y probablemente vamos a buscar qué hacer. Usted no necesita quedarse analizando mentalmente qué hacer si suena una alarma muy fuerte. Ya su cerebro automatizó esa respuesta. Eso va a provocar también cualquier consumo, y en este caso el de la pornografía. Entonces, no nos pongamos a pensar en, uy, es que eso es el que está ya consumido, todos los días tiene que ver. No, aunque estemos en un consumo de cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, el hecho de que estamos consumiendo sabiendo que está mal nos indica que no tenemos control sobre ese consumo. El hecho de que no he dejado de hacerlo por X cantidad de tiempo es porque este consumo no estoy logrando manejarlo. Entonces, solo para que nuestra mente no vaya a creer, eso solo es problemática cuando llega a ese nivel. No, desde un consumo ya es un problema que tenemos que trabajar para que no se nos haga más grande, porque precisamente por todo eso que pasa cerebralmente, la recaída, es decir, volver a consumir, es algo que va a pasar frecuente, es muy fuerte. Y por ahí tenemos otro mapita. Ustedes pueden leer lo que dice Santiago 1 del 12 al 15, hablando sobre el tema de la tentación, y Santiago nos explica cómo la persona es arrastrada por los malos deseos. Dice la Biblia que la concupiscencia lo lleva hasta el pecado y el pecado la muerte. Y Santiago nos da toda una explicación de cómo funciona ese pecado en nosotros. Tomando eso en cuenta y tomando en cuenta lo que hablábamos anteriormente del cerebro, más o menos así se ve resumido un ciclo de recaída. Algo en la vida me provoca ansiedad, me provoca dolor, me provoca angustia, malestar, estrés, y empiezo a jugar con unos rituales. Los rituales son esas cosas que empiezo a hacer, como que no, como que sí, empiezo a jugar ahí como con negociando, es que esto todavía no es pecado, pero esto tal vez sí. Voy y me meto a tal página, doy un like por ahí en tal red social, voy y me meto a este otro lado porque sé que por ahí obtengo cierto contenido, todavía nada explícito, pero empiezo a jugar con ciertas cosas, ya luego voy y me aíslo y empieza ese montón de rituales que luego llevan a la persona precisamente a la acción, al consumo como tal. Después de esto, uno se siente terriblemente sucio, que si uno se ve al espejo, siente que está viendo un montón de estiércol ahí. Y la culpa y la vergüenza que se siente ahí es terrible. Máxime si ya uno conoce quién es Cristo. Máxime si ya Cristo hizo un trabajo de restauración en uno, un trabajo de salvación. Es increíble ese nivel de culpa. Pero lastimosamente la culpa y la vergüenza no sanan, no restauran. Entonces vamos a un asunto de silencio y soledad, aislamiento. Nadie se tiene que dar cuenta de esto que pasó porque me avergüenza,
porque qué dirán, porque nadie pensaba esto de mí. Entonces me lo tengo que guardar, no le puedo decir a nadie, aunque siento que necesito hablarlo, me lo tengo que callar, me lo callo. ¿Y qué pasa? Que en algún momento, otra vez, cuando venga esa ansiedad o venga ese dolor por cualquier situación, vuelvo a caer ahí. Y el consejo es lo que viene en la siguiente imagen. Antes de jugar con todos los rituales, necesitamos tener límites. Ese es el primer paso práctico hoy, límites. Los límites es lo que me marcan la cancha y sé dónde estar de forma segura. Si hay ciertas redes sociales que me cuesta tener por el contenido explícito que ellas tienen, no las tengo. Necesito entonces bloqueos en todos los dispositivos para que no permita entrar a las páginas. Si tengo televisor en el cuarto y no estoy manejando bien ese televisor, sacamos ese televisor. Si la computadora está en un lugar oculto, saco la computadora, la pongo en la sala donde todo el mundo vea qué estoy haciendo en todo momento. El tema es, maximizo los cuidados para que cuando quiero empezar a jugar con los rituales, no tengo. No tengo de dónde empezar ni siquiera a coquetear con lo que me lleva a la acción concreta. Y eso, solamente eso nos va a ayudar muchísimo. Y va a obligar el cerebro a producir dopamina de una forma sana. Porque cuando entonces sentimos la ansiedad por el consumo, la mente tiene que empezar a ser creativa y decir, bueno, el deporte, la música, y empezamos a encontrar otras cosas que nos liberen. Y si caímos y si fallamos, hay que agarrar esa culpa y esa vergüenza, cargarla en el hombro y buscar el arrepentimiento, que es ir a Dios y decir, Dios, no quiero más esto en mi vida. Si estoy caminando en una dirección, ahora quiero caminar en otra. Me arrepiento por lo que ha pasado y quiero que tú me restaures, que tú me ayudes. Y dice la Biblia que tenemos que tener frutos que demuestren arrepentimiento. Y un fruto que demuestra arrepentimiento es buscar ayuda. Reconocer y buscar ayuda. Es una mentira de Satanás, escúchelo así bien fuerte, es una mentira de Satanás el hecho de que si busco ayuda, la persona correcta me va a señalar, me va a juzgar y me va a hacer de todo. Eso es mentira. Si vamos a personas idóneas, correctas, va a haber comprensión, va a haber ayuda, va a haber apoyo. Yo no sé si fue el caso de mis compañeros, pero en algún momento lo que a mí me tuvo sujeto y no me permitía hablar era pensar en ser señalado, en ser juzgado. Y hasta que Dios empezó a trabajar eso en mí y pude hablar, pude decirlo, pude hablarlo con otras personas, la restauración llega a la vida, es real. Como cantábamos ahora, Él nos hace libres. Esto que dice Fabio es súper importante porque aparte que uno se siente una basura, ¿verdad? Tiene vergüenza. El Satanás se le mete a uno vamos a ver, en cierto momento y le pone a usted en su mente de que usted no vale nada ante los ojos de Dios. En lo personal, ese pensamiento hacía que yo no saliera, porque yo decía, ya no valgo nada. Para Dios yo ya no valgo nada, ¿verdad? Le fallé y Él no está conmigo, lo cual es una total mentira, porque Dios nos ama y Dios nos perdona. Eso lo tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? Que a pesar de que consumamos, que recaigamos, Dios va a estar ahí. Él nos va a perdonar, nos va a limpiar y nos va a dar otra oportunidad. Dios es de 1000 oportunidades. Hablando de grupos de apoyo y de que de eso se necesita alguien para poder salir del aislamiento, salir del silencio, porque es algo que se está llevando solo por el tema de la vergüenza y el señalamiento. Como iglesia, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Qué podemos, qué tenemos para poder apoyar a las personas que podrían estar enfrentando una situación así? ¿Y podrías explicarnos un poco sobre todo lo que tiene que ver con el equipo de Deseo Ser Puro? Sí, a mí me gustan las estadísticas y cuando vi esta estadística sentí algo feo porque Fabi nos dijo estadísticas que van en aumento.
Y no es 1% o 2%, son aumentos significativos, ¿verdad? Tanto en hombres como en mujeres. Pero me encontré que en el 2015 solo el 7% de iglesias en Estados Unidos ayudaban a este tipo de adicción. Y en el 2024 subió solo 2%, o sea, un 9%. En este tiempo, solo un 9% las iglesias levantaron la mano. Eso para mí es preocupante, es súper preocupante. Pero gracias a Dios, Vida Abundante Poco sí está dentro de ese 9%. Y el ministerio Pure Desire es un ministerio demasiado completo, demasiado completo. Cubre los hombres adictos a la pornografía, cubre a las mujeres adictas a la pornografía, cubre a los jóvenes que están siendo adictos a la pornografía, cubre también a esas mujeres que fueron víctimas de un adulterio o fueron víctimas dentro del matrimonio que el esposo consumía pornografía, cubre también a esas hijas que vivieron en un hogar donde el papá o la mamá consumía o una infidelidad, ¿verdad? O sea, es un grupo, es un ministerio que es muy completo. Cubre todas las áreas de la familia. Y Vida Abundante Poco sí se capacitó y tenemos facilitadores en todas esas áreas. De hecho, el año pasado, a principios del año pasado o antepasado, sacamos el primer grupo de Deseos del Puro y ya tenemos nuestros propios graduados de hombres con problemas a la pornografía. Entonces, la iglesia es súper importante. Es súper, súper importante para nosotros como adictos sentir esa seguridad de que ahí está nuestra solución y sobre todo que no nos van a juzgar, que nos van a ver bien y nos van a enseñar las herramientas necesarias para nosotros poder salir adelante. Paz, para finalizar ya este foro, por supuesto, solamente la gracia de Dios, que es totalmente restauradora, puede venir a abrazar y a limpiar, ¿verdad? Todos estos conceptos de rechazo, de vergüenza que una persona pudiera estar sintiendo. Entonces quisiera que si pudieras ayudarnos a motivar, ¿verdad? Cómo una persona pudiera agarrarse de la Biblia, de Dios, ¿verdad? Cimentar todo este problema y poder enfocarse solamente en Él y obviamente con todas las herramientas que hay, pero principalmente solo en Él para poder vencer algo así. Yo creo que, bueno, Fabi dijo algo que, vamos a ver, voy a hablarle si hay alguien que está luchando con eso. Y es algo muy común, de 10 personas, 8, 7, 6, por ahí anda el número, es muy común. Si hay alguien que está luchando con esto, hoy está aquí, yo quisiera que eso fuera lo que me hubieran dicho. En su momento la gracia de Dios me alcanzó. La gracia de Dios hoy lo vuelve a ver y le dice que lo ama, le dice que la gracia de Dios es incondicional para usted y le dice que está disponible para usted. Para cualquier persona está disponible. Pero la gracia de Dios está vinculada a la verdad de Dios también. Entonces, la gracia quiere tomar al pecador, póngale el nombre del pecado que sea, en este caso le estamos poniendo lujuria, pornografía, y quiere llevarlo. Dios no quiere amarte para dejarte así. Dios quiere amarte para restaurarte. Otra vez, el anhelo de Dios es nuestra santificación. Él quiere que una persona pase de un deterioro a una restauración. Quiere que se restaure el destino divino para el cual nos creó. Entonces, lo primero fue lo que dijo Fabián. Si hay alguien que está batallando con esto, por favor, deje de procrastinar, deje de patear el balde más, porque la persona más potencial a engañarse es uno mismo. Es decir, como con cualquier otro pecado, un día de estos resuelvo eso. Y un día de estos a veces nunca llega. Y uno de los, voy a decirlo así, si hay alguien cristiano que está acá, si hay alguien incluso servidor que está acá,
y está batallando con esto, yo quiero recordarle uno de los pasajes más, de más terror o que más terror me causan de toda la palabra de Dios, y es Sansón. Sansón, hay un momento en Jueces donde Sansón fue creado para un futuro glorioso. Sansón fue creado con un destino, para un destino divino. Sansón fue creado para ser la respuesta a romper un montón de cadenas de ciclos de reyes malos que había, de jueces malos que había en Jerusalén. Pero Sansón siempre jugueteó con esto. Sansón era el tipo que decía, mira, yo ando con tiempo, hay un prostíbulo, voy a entrar, jugueteó con eso y todo, y aún así había momentos donde el Espíritu de Dios venía sobre su vida, y jugueteó con eso, y jugueteó con eso, hasta que un día, si usted conoce la historia, lo dejaron pelón como a mí, tenía un cabello que era un voto de nazareno, que hacía que esa consagración, el Espíritu de Dios venía, habían ciertas cosas que tenía un nazareno, no voy a entrar ahí, pero hay un momento donde por abrazar, ¿verdad?, el placer y estar con una muchacha que no le convenía y alimentar eso, dice la palabra de Dios que cuando él se despertó y escuchó a Dalila decir, Sansón, los filisteos sobre ti. Aquí viene el texto que a mí siempre me ha dado pánico. Dice que, y creyendo que se iba a escapar como las otras veces, no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Porque no se llega de la noche a la mañana, se llega paso tras paso, día tras día. Y cuando una persona no aprende, y una persona hoy, si Dios te está dando vida es porque hay gracia para ti. Hoy alguien tiene que iniciar una conversación con Dios de lo que dijo Fabián, confesión, arrepentimiento. Cuando alguien no toma esa decisión, lo más triste que pasa es lo que pasó con Sansón. Dice que le sacaron los ojos. Dice que lo pusieron a dar vueltas con un asunto ahí para entretener. Eso es lo que pasa con una persona que no aprende. Eso es lo que pasa con una persona que no viene a abrazar el camino de Dios. Solo sirve para entretener. ¿Y a quién entretiene? A las tinieblas. Vea cómo lo tenemos dominado. Somos perros con una cadena atados cuando no dejamos que Dios rompa esas cadenas y nos lleve para lo cual nos creó. Entonces, tal vez como para cerrar, hoy es el día de su liberación. Y eso, antes de que usted llegara aquí, yo he orado por cada uno de ustedes. Porque se necesita una confesión. Es que Dios ya todo lo sabe. ¿Para qué le voy a decir? Porque la confesión se trata de ustedes, se trata de una decisión que tengo que tomar y después vendrán un montón de etapas para una vida de transformación. Pero creo que hoy alguien tiene que enfrentarse a Dios y algo muy importante que tiene esto y es la vivencia de los tres. Se entra solo a la pornografía, pero se sale acompañado. Dios es la respuesta, pero Dios utiliza a otras personas para ayudarme a mí y poder salir de esto. Esa es la historia de Fabián, la historia de Dani y la historia mía. Así que la gracia está disponible, pero no puedo seguir dándole. Yo no puedo agarrar el pecado como deporte. Tengo que agarrar el pecado y someterlo a la obediencia de Dios para que Dios pueda traer liberación a nuestra vida. Para concluir este foro, quisiera pedirles a cada uno de ustedes si pudiera un versículo, algo que quisieran decirles a las personas. Empiezo por Dani. Sí, bueno, mi versículo es Efesios 1:7, que dice, en Él tenemos la bendición mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Yo quiero leerles lo que dice Santiago 1:12 en adelante. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Yo tal vez lo que quisiera recordarles una historia, Juan 8. Un día una mujer la trajeron arrastrada porque en algún momento ella persiguió sus placeres, la tiraron desnuda delante de Jesús y habían muchas personas que la estaban condenando. Jesús se agachó, escribió algo en el piso, se levantó y ustedes conocen la frase, el que esté libre de pecado,
tire la primera piedra. Aquí yo quisiera que esta casa sea una casa donde otra vez entendemos que esto es un hospital. Dios nos está sanando. Aquí no hay piedras, porque no hay perfectos. Yo quiero que alguien sepa hoy que lo mismo que Jesús le dijo a esa mujer, se lo dice a usted hoy. No hay nadie quien te condene. Vaya y no peques más. Eso está para usted y para mí. El Señor está bloqueando a todos los enemigos de vergüenza, de rechazo, de usted no puede, nunca vas a hacer. Él los bloquea a todos. Seguro está escribiendo cosas en el piso también, pero nos vuelve a ver ahí en medio de nuestra oscuridad y nos dice, nadie te condena, yo tampoco, pero vaya y no peques más. Así que mis palabras son de ánimo, mis palabras es de, yo sé que aquí estamos quizá un poco frustrados de que no nos da el tiempo, podríamos hablar aquí 5 horas de esto y un montón de ángulos y un montón de cosas más. Acérquese, por favor, acérquese a cada uno de nosotros. Si usted necesita ayuda, no va a encontrar palabras de juicio, sino va a encontrar palabras de amor. Te vamos a ayudar a salir de ahí, no por nuestro poder, sino por el poder de Cristo Jesús. También quisiéramos decirles que si al final de esa reunión quisiera que oremos por ustedes, aquí vamos a estar nosotros también para poder orar y pedirles respetuosamente si podemos ponernos de pie y despedir esta reunión, orando y pidiendo a Dios por sanidad, por liberación, porque sabemos que esto es algo oculto. Solo usted en su corazón sabe lo que está viviendo, lo que tiene ahí, solo Dios y usted. Así que no es algo que se ve, como decíamos al inicio, todos nos vemos preciosos, lindos, pero solo cada uno de nosotros sabe lo que lleva en el corazón y en la mente. Solo sabe la lucha que está enfrentando. Incluso no solamente a nivel personal, puede estar viviendo una lucha como esposa, puede estar haciéndolo como madre de un hijo, de una hija que está tal vez en esa adicción o incluso algún familiar cercano. Así que quisiera que pongamos en oración y pongamos nuestro corazón delante del Señor para que Él venga y traiga sanidad y liberación a cada uno de nosotros, a nuestra familia, y que podamos despertarnos de este letargo que a veces quiere meternos Satanás en un mundo donde vemos que todo es bueno, pero realmente es algo increíble y espantoso lo que está pasando y lo que está haciendo en nuestra mente y nuestro corazón, el daño que está haciendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y el daño que nos hace a nosotros también. Así que quisiera pedirle al Paz que pueda terminar orando. Voy a pedirles ahí con mucho respeto que usted cierre sus ojos, porque esto es entre usted y el Señor. Padre, yo te doy gracias porque dice tu palabra que nos amaste tanto. No amaste a perfectos, no amaste a aquellos que ya se las sabían todas, sino dice tu palabra que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La respuesta siempre será tu Hijo. La respuesta siempre será lo que rompe la cruz en el corazón del ser humano. Rompe lo más oscuro, las ataduras más oscuras. Dice tu palabra que cuando yo vengo a ti y comienzo a buscarte de corazón y me alimento de tu palabra, ocurre una renovación en nuestra mente. Señor, te pido que traigas renovación a nuestra mente. Te pido que traigas renovación al corazón. Te pido, Señor, por nuestra niñez, protege a nuestra niñez. Te pido que proteja, Señor, a cada joven de estos accidentes que una industria que hoy crece y que está con asuntos de trata de personas, una industria que emerge del mismo infierno. Señor, te pido que no toque a nuestros hijos, que no toque a aquellos, Señor, que estamos hoy, si nunca lo has hecho, comience a orar en esa dirección por sus hijos. Yo creo, Señor, que la lujuria no va a atar los ojos de mi hijo,
que la pornografía no va a atacar el corazón de mi hijo, de mi hija. Yo creo que ellos son portadores de promesas en ti. Yo creo que ellos van a hacer todo lo que tú quieres que ellos sean. Señor, pon un vallado alrededor de sus mentes, pon un vallado alrededor de su corazón. Me comprometo delante de ti para ser un padre que va a enseñar tu palabra, Señor, al corazón de cada hijo, al corazón de cada hija. Te pido, Señor, por personas que hoy tienen este padecimiento, porque aquí nos paramos 3 personas que sabemos que esto es un día a la vez. Cada día, dice tu palabra, que el que está firme, mire que no caiga. Te pedimos, Señor, que renueves nuestra mente. Hoy sometemos la carne al poder del Evangelio, al poder de Cristo Jesús. Yo creo que tu Espíritu Santo sigue trayendo libertad a tus hijos. Y creo, Señor, que este día hay cadenas que comienzan a romperse. Hay conversaciones que comienzan a darse. Porque creemos lo que dice tu palabra, que cuando confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para limpiarnos de nuestra maldad. Eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Eres el Dios que puede tomar mi identidad y restaurarla y darme un futuro y una esperanza. Señor, oro por tu iglesia, oro, Señor, para que vida abundante sea luz, Señor, para traer sanidad, no solo física, no solo espiritual, sino también sanidad sexual, Señor, en nuestras vidas. Yo creo que van a haber matrimonios más firmes. Yo creo que van a haber relaciones de noviazgo con pureza en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Señor, para que nos ayudes. Oro, Señor, para que cada persona que tome la decisión esta noche de acercarse, de buscar, de hacer lo correcto. Oro para que una persona que hoy llega a su cuarto tome decisiones radicales, que entienda que cuando dijiste que si era necesario que un ojo saliera, que una mano se cortara, no era mutilación, sino son decisiones radicales por amor a ti. En el nombre de Jesús, oro, Señor, para que tú visites el corazón de tus hijos un día como hoy. Lo pedimos en tu nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y juntos decimos, amén.